Cuando entendí que Diego nunca me odió por perderme, solo odiaba que le obligaran a elegirme. Ya me estaba muriendo. La lluvia difuminaba las ventanas del Hospital La Paz en franjas plateadas. Más allá del cristal, el tráfico de Madrid seguía mojado y constante. Gente que volvía a casa, gente que salía a cenar. Gente que daba por hecho que su mañana seguiría esperándola. Mi mañana ya no estaba en la agenda. Una costilla rota me había perforado el pulmón. Había una hemorragia interna que los cirujanos no lograban controlar. El médico me lo explicó con suavidad. Luego, más claro, cuando vio que yo seguía esperando otra respuesta. Yo ya conocía ese vocabulario. 7 años de matrimonio con el heredero de una empresa médica me lo habían enseñado. Solo que nunca pensé que sería yo el caso que nadie podría arreglar. Mi teléfono descansaba sobre la manta. El nombre de Diego seguía arriba del cunamine. Historial de llamadas. 6 llamadas. Ninguna respondida. La enfermera pensaba que esperaba a mi marido. Miraba hacia la puerta cada vez que oía pasos. «Señora, Marín, ¿quiere que le llame yo?», preguntó. «No», respondí. Apenas un hilo de voz. Ella dudó. «Su contacto de emergencia sigue siendo el señor Marín». «Lo sé», pensé. Sabía su número de memoria desde que tenía 16 años. Sabía que tomaba el café sin azúcar, que el hombro izquierdo le dolía cuando cambiaba el tiempo, que se quedaba callado, no furioso, cuando de verdad tenía miedo, y que se frotaba el pulgar contra el índice cuando contenía la rabia. Sabía casi todo sobre Diego Marín. Lo único que nunca aprendí fue cómo hacer que me creyera. La enfermera volvió minutos después con una expresión extraña. «El señor Marín está en el hospital», dijo. Por un segundo tonto, la esperanza volvió como un viejo reflejo. Luego vi sus ojos. «¿En qué planta?», pregunté. Ella apartó la mirada. Fue suficiente. Elena había ingresado tras una sobredosis. Claro que él estaba con ella. Sobre todo ahora. Me reí una vez, y el dolor me atravesó el pecho. 7 años antes había perdido a nuestra hija. Yo tenía 7 meses de embarazo. Un dolor abdominal severo me llevó al hospital. Le llamé porque el médico temía un parto prematuro. «Diego», susurré al teléfono, aterrada. «Estoy en el hospital». Él se quedó callado. Luego, frío. «Sofía, puedes dejar de usarte a ti misma para presionarme por una vez». La línea se cortó. Nuestra hija no sobrevivió esa noche. Cuando por fin llegó, la culpa lo volvió cruel. «Si hubieras dejado de esperarme y escuchado antes al médico», me dijo. Lo recuerdo mirándolo desde la cama del hospital, sin entender cómo un hombre podía estar junto a la cuna vacía de su propia hija. Y aún así culpar a la madre que acababa de perderla, debí irme entonces. En cambio, me quedé. Esa fue la verdad más fea de mi vida anterior. No solo me hirió Diego. Yo le ayudé a herirme al quedarme donde no me querían, tratando de ganar un veredicto de alguien que ya había decidido mi culpa. Años después, cuando la filial más importante de Marín Salud sufrió una crisis de calidad, volví a intervenir. Usé las relaciones bancarias de mi familia para estabilizar su crédito. Traje un equipo de auditoría independiente. Convencí a 2 distribuidores furiosos de no romper sus contratos. Pasé noches enteras reestructurando una cadena de suministro rota. Mientras Diego luchaba contra su junta, yo salvé su empresa. Después, agotada de semanas, viajando entre proyectos y reuniones de crisis, perdí el control del coche en una carretera mojada. Incluso tendida entre los restos, mi primer instinto fue llamarlo a él. Qué patético. Mi visión se apagaba. La enfermera me sostuvo la mano. «¿Hay alguien más a quien avisar?», preguntó. Mi padre había muerto 2 años antes. Mi madre lo siguió esa primavera.
No tenía hermanos. Mis amigas se habían ido apartando poco a poco, mientras yo pasaba años luchando por un matrimonio que nunca dejó de ser un campo de batalla. No, dije, con los ojos cerrados. Lo último que pensé no fue que odiaba a Diego Marín. Fue algo peor. Pensé, si hay otra vida, que la lluvia desaparezca antes de que yo deje de intentarlo. Y alguien dijo, muy claro, a mi lado: Diego, si sales por esa puerta a buscar a Elena, no vuelvas. Abrí los ojos. Diego estaba de pie en el salón de sus padres, con las llaves del coche en una mano. Su madre lo fulminaba con la mirada. Su padre parecía furioso. Sobre la mesa, delante de mí, había una cajita de terciopelo. Mi propia mano descansaba a su lado, piel lisa, sin anillo, sin la cicatriz del accidente. Miré el calendario de la mesa. 7 años antes. El día que Elena volvió a Madrid. El día que Diego corrió al aeropuerto a buscarla. El día que, en mi vida anterior, lo seguí. Y empecé la larga humillación de intentar retener a un hombre que ya había elegido a otra. Su madre se volvió hacia mí. Sofía, di algo. A ti te hará caso. Diego también me miró, impaciente, casi desafiante. Esperaba que yo lo detuviera. Recordé el techo del hospital. Recordé 6 llamadas sin responder. Alargué la mano, saqué el anillo de la caja y lo dejé sobre la mesa de cristal. Vete, dije, por primera vez en mi vida. Diego pareció realmente sorprendido. Sostuve su mirada. No hace falta que vuelvas corriendo, añadí. El compromiso ha terminado. Ve a buscarla. Silencio en el salón de los Marín. Segundos antes todos discutían. Pilar amenazaba con cerrar la verja. Ricardo llamaba irresponsable a su hijo. Diego los acusaba de organizar su vida como una fusión empresarial. Entonces yo terminé el compromiso y nadie supo qué decir. Diego reaccionó primero. ¿Qué haces? Terminar nuestro compromiso porque vas a ver a Elena. Ahí estaba. El mismo tono de siempre. No era culpa. Era fastidio. En mi vida anterior, ese tono siempre funcionaba conmigo. Me hacía explicarme, ceder, retroceder. Pasé años probando que no era celosa, ni controladora, ni cruel. Esta vez asentí. Si esa excusa te lo pone más fácil, úsala. Su madre me miró fijamente. Sofía, no digas cosas por rabia. No estoy enfadada, tía. Y era verdad. Llevaba 7 años enfadada. Había llorado, gritado, suplicado, negociado, cedido, aguantado. La muerte había quemado todo eso y había dejado algo más tranquilo. Claridad. Ricardo apretó la mandíbula. Esto no es una broma. Nuestras familias ya han hablado del banquete de compromiso. Se lo explicaré yo mismo a mi padre. Diego soltó una risa corta, sin humor. Así que esta es tu nueva estrategia. ¿Qué estrategia? Pregunté. Amenazar con cancelar para que no me vaya. Casi sonreí. 7 años de sufrimiento. Y había olvidado lo previsible que era. No te pido que te quedes, Diego, dije. Su teléfono volvió a vibrar. Elena. Incluso desde donde estaba, vi su nombre en la pantalla. Su mandíbula se tensó. En mi vida anterior, ese nombre bastaba para convertirme en alguien que apenas reconocía. Ahora me levanté sin más. Mi chofer está fuera. Pilar me sujetó la muñeca. Espera, Diego está siendo un tonto. Dame una noche. Hablaré con él. Solté la mano con suavidad. No hace falta. El teléfono de Diego volvió a sonar. Contestó. Su voz cambió. Más suave. Recordé. ¿Cuántos años había pasado fingiendo no notar esa diferencia? Fuera lo que fuera, que Elena le dijo. Se giró de golpe hacia la puerta. Voy para allá. Su madre gritó su nombre completo.
Él solo se detuvo lo justo para mirarme. Pude ver la duda en sus ojos. Esperaba lágrimas. Esperaba una escena. Esperaba que corriera. Detrás de él. Cogí mi bolso. Conduce con cuidado. Eso fue todo. Se marchó. De camino a casa, Madrid parecía casi irreal tras el cristal del coche. Las rondas elevadas, las torres de vidrio, los plátanos de sombra. Todo, dolorosamente familiar e imposiblemente nuevo. Mi chofer me miró por el retrovisor. Señorita Serrano, ¿vamos a la oficina o a casa? En mi vida anterior, habría ido directa al aeropuerto. Habría llegado justo a tiempo para ver a Elena lanzarse a los brazos de Diego. Casa, dije. Luego cambié de idea. No, llévame a la empresa. Llamé a mi asistenta desde el coche. Cancela la reserva del banquete. Se quedó en silencio. Señorita Serrano, ¿me ha oído? Sí, claro. Pido al hotel que retenga la fecha. ¿Por si acaso? No. Y mándame los archivos actuales de la puja para el barrio de la Ribera. Su sorpresa creció aún más. Ese proyecto, el presidente Serrano dijo que usted no participaba por la boda. Participo ahora, dije. Y colgué. En mi vida anterior, había querido ese proyecto más que nada. Un distrito, olvidado junto al Manzanares, lleno de fábricas y naves textiles abandonadas. Iba a convertirse en una zona cultural y hotelera. Era justo lo que yo había estudiado: arquitectura, patrimonio, hostelería. Renuncié a él porque Diego pensó que el calendario chocaba con nuestra boda. Dijo: siempre habrá otro proyecto. No lo hubo. No para mí. Capítulo Cuentas saldadas. Mi padre estaba en una reunión cuando llegué. Antonio Serrano tenía entonces 58 años. Hombros anchos, canas en las sienes. Había convertido Grupo Serrano en una de las hoteleras privadas más respetadas de Madrid. También había pasado la vida fingiendo que no era sentimental. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. ¿No cenabas en casa de los Marín? Estaba. He terminado el compromiso. Su bolígrafo se detuvo 5 segundos. Repítelo, dijo. Terminé el compromiso. Sé, recostó. ¿Te ha engañado? No exactamente. Elena volvió. Él fue a buscarla. Su rostro se endureció. Levanté una mano antes de que estallara. No quiero que llames a Ricardo. No quiero presiones, ni negociación, ni otra reunión familiar. He terminado. Me miró fijamente. ¿Qué pasó? Todo, pensé. Una hija muerta, un matrimonio muerto, una carretera mojada, un hospital donde morí sola. Hoy no ha pasado nada, dije. Solo he entendido algo, por fin. ¿Qué? No puedes construir un hogar con alguien que confunde quererte con perderte. Su expresión cambió. No preguntó más. Esa era otra diferencia con los Marín. Sabía cuando una pregunta no era una invitación. Se levantó, rodeó el escritorio. Está bien, esto es lo que hay. ¿Qué necesitas de mí? Casi me reí. Nada. Si ya lo has decidido, estoy de tu lado, dijo. Pasé los 2 días siguientes haciendo lo que debí hacer años antes: separar el cariño de los negocios. Grupo Serrano y Marín Salud tenían proyectos cruzados, algunos ya firmados, otros en negociación. Yo misma había impulsado que entráramos, como socios, en el nuevo polígono industrial de Marín Salud, con condiciones generosas para ellos, demasiado generosas. En mi vida anterior, las justifiqué como apoyo a mi futuro marido. Ahora no había futuro marido. Pedí a Legal e Inversiones que revisaran cada acuerdo sin firmar. Lo que ya era vinculante, seguía vinculante. Lo que aún se negociaba, volvía a precio de mercado. Nada de sabotaje, nada de venganza. Solo dejar de regalar bajo la forma de negocio. Al tercer día, Lucía por fin preguntó: ¿puedo decir algo personal? Adelante, pensé que lo perdonarías. Él también, respondí. Ella casi sonrió.
Retira el paquete preferente de suelo para Marín Salud, le dije. Se sorprenderán. Deberían, contesté. Que sepan la verdad. Las condiciones se basaban en una alianza familiar que ya no existe. Capítulo Un almuerzo con Pilar. Me llamó al tercer día. Sofía, ¿comemos? ¿Juntas? Acepté. Llegó con cara de no haber dormido bien. Diego volvió anoche, dijo, sirviendo el té. Elena se queda en Madrid. Espero que se instale bien. Ya. Veo. Sofía, deja de ser tan educada. Me da miedo. Casi me disculpé. Me contuve. Alargó la mano sobre la mesa. Conozco a mi hijo. Es terco. Arrastra rencores. Viejos. Pero te quiere. Miré su mano sobre la mía. En otra vida, había querido creer exactamente eso. Ahora pregunté. Entonces, ¿por qué quererme lo hace tan infeliz? No tuvo respuesta. Retiré la mano, con suavidad. Tía, os quiero. Siempre recordaré lo buenos que habéis sido conmigo. Pero no voy a competir más, por tu hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Suena como si te hubiéramos usado. No, dije. Yo me ofrecí para casi todo. Eso era importante admitirlo. Nadie me obligó a seguir apareciendo. Solo que ya no me ofrezco más. Al salir, casi choqué con Diego en el vestíbulo del hotel. Estábamos solos, sin padres de por medio. Se le fue la mirada a mi mano izquierda desnuda. ¿De verdad has cancelado el banquete?, dijo. Sí. Devolviste las joyas de mi madre. Sí. Y Grupo Serrano cambió los términos del polígono. Ahí estaba, la razón real por la que me había parado. Sonreí apenas. El comité de inversión los cambió. Tú estás en ese comité. También otras 6 personas. Tú impulsaste el paquete original. Lo hice. Y ahora lo retiro porque ya no hay una relación personal que lo justifique. Sus ojos se afilaron. Es lo mismo. No, Diego. Esa diferencia es justo lo que nunca entendiste. Capítulo. El proyecto que abandoné el barrio de la Ribera se extendía junto a una curva del Manzanares. Naves de ladrillo inclinadas, casas bajas estrechas, vigas de acero oxidadas bajo tejados agrietados. La mayoría de promotores veía suelo infrautilizado en un distrito caro. Yo veía un lugar que merecía salvarse. Había estudiado arquitectura antes de pasarme a dirección hotelera, justo por eso. Luego llegó el matrimonio. O más bien, dejé que el matrimonio se llevara todo lo demás. Esta vez llegué al solar con zapato plano, casco bajo el brazo, los pliegos de la puja en la otra mano. Lucía caminaba a mi lado. El consultor de diseño principal ya está aquí. ¿Qué estudio? Prat Arquitectura. Álvaro Prat, dije. Todo el sector lo conocía de nombre. Años en una gran firma internacional, proyectos de patrimonio en varias ciudades, luego su propio estudio. Conocido por rechazar clientes que solo querían la marca del patrimonio sin conservar nada de verdad. Lo encontramos dentro de una vieja nave textil, hablando con ingenieros estructurales. Era más alto de lo que recordaba. Chaqueta oscura, botas de trabajo, rasgos afilados, mirada observadora. Directora Serrano, dijo Lucía. Señor Prat. Él me estrechó la mano. Oí que Grupo Serrano cambió de representante para el proyecto. Me ofrecí yo misma. También oí que preparaba un banquete de compromiso. Cancelado. Eso explica la disponibilidad tan repentina. Lo miré fijamente. Lucía se horrorizó. Yo me reí. Hacía años que nadie me decía algo mínimamente grosero sin calcular antes mi relación con Diego Marín. Empezamos mal y funcionamos bien casi de inmediato. Eso nos sorprendió a los 2. El concurso pedía uso mixto. Hotel, espacios culturales, comercio, acceso, público al río y locales asequibles para los negocios del barrio. Otros
Promotores proponían construcción nueva y brillante detrás de fachadas, conservadas de mentira. Álvaro odiaba ese enfoque. Yo también. No necesitamos otro centro comercial disfrazado de ladrillo antiguo, dije en nuestra tercera reunión. Álvaro sonrió. Bien. Temía tener que explicártelo durante 6 meses. Puede que aún lo hagas. El trabajo se convirtió en un ritmo que había olvidado que me gustaba. Entrevistamos a comerciantes del barrio. Caminamos la orilla del río bajo la lluvia. Discutimos densidad de habitaciones, accesos de carga, grados de conservación. Por primera vez en años, volvía a casa cansada por algo que yo quería, no por reparar la vida de Diego. Esa diferencia lo cambió todo. Capítulo. El precio de la libertad. Diego no se arrepintió de elegir a Elena. Aún no. Eso importaba. Empezó a salir con ella en discreto, luego abiertamente. Aparecieron fotos. Elena saliendo de un restaurante con él. Elena en el asiento del copiloto. Elena de su brazo, en un concierto benéfico. Lucía intentaba esconderme los artículos. «Puedes dejar de cerrar pestañas cada vez que paso», le dije. No lo hacía. Sí lo hacías. ¿No te molesta? Consideré la pregunta. Sí, dije. Solo que ya no del mismo modo. Mientras tanto, su nueva libertad llegó con facturas. La negociación del polígono industrial se estancó cuando Grupo Serrano volvió a precios de mercado. Finanzas de Marín Salud protestó. Su modelo asumía en silencio el paquete preferente que yo había negociado cuando me preparaba para entrar en la familia. Diego llamó a mi padre. Mi padre me lo pasó a mí. Eso me hizo reír más que nada. En semanas. Vino a Grupo Serrano, con 2 ejecutivos y una propuesta revisada. La reunión fue formal, sin apodos, sin historia. Él era el presidente Marín. Yo, la directora Serrano. Al final, cerró la carpeta. Estas condiciones bajan nuestro retorno casi 4 puntos. También devuelven el retorno de Grupo Serrano a la media del sector. El acuerdo anterior era aceptable en otras circunstancias. Sus ojos no se apartaron de mí. Es decir, cuando esperabas casarte conmigo. Sí, eres capaz de admitirlo. Soy capaz de corregirlo, dije. Capítulo. La verdad. Que Diego creyó. La verdad no llegó de forma dramática. No, hubo confesión bajo presión. Empezó con un archivo de contratos. Marín Salud preparaba la compra de una pequeña empresa de tecnología de rehabilitación. Durante la revisión, el equipo legal de Diego encontró que uno de los primeros inversores también había financiado una incubadora en el extranjero. El nombre le sonó, no por la compra, sino porque Elena se había unido a esa incubadora justo al dejar Madrid. Pidió los archivos antiguos. La petición podría haber quedado ahí, si su padre no hubiera visto los papeles sobre su mesa. ¿Por qué investigas esto?, preguntó Ricardo. La antigua beca de Elena en el extranjero. El rostro de Ricardo cambió. ¿Qué pasa con eso? Claro que lo sabía. ¿Lo sabías? Ella firmó el acuerdo preliminar antes de que yo hablara con ella. Diego se quedó helado. ¿Qué? Ella ya había aceptado la oferta de la incubadora. No. Se marchó porque tú la amenazaste. No la amenacé, dijo Ricardo. También le dije que no interferiría si tú seguías con la relación. Eso no es lo que ella contó. No me importa lo que ella dijera. Tú la echaste. Su padre lo miró, y algo parecido al agotamiento le cruzó la cara. Iba a ofrecerle dinero para que se fuera, dijo. Antes de que pasara, Sofía lo descubrió. Diego se quedó inmóvil. Sofía, la que supuestamente más quería que Elena desapareciera, había plantado cara al padre de Diego por ella. Ricardo soltó una risa amarga. Tenía 21 años y estaba furiosa. Me dijo que si humillaba a novia, tú odiarías a esta familia el resto de tu vida.
que vuestra relación era cosa vuestra y que nosotros no teníamos derecho a comprar a nadie. Eso no pasó, dijo Diego. Llevas años creyendo lo que te convenía, respondió su padre. No me digas en mi despacho lo que hice. Diego fue al barrio de la Ribera. Me encontró en la vieja nave textil, con casco, sobre una plataforma, junto a Álvaro y varios ingenieros. Bajé al verlo llamarme. Mi cara cambió, no de amor, ni siquiera de rabia, solo de incomodidad. Nunca había entendido antes lo doloroso que podía ser la indiferencia. Sacó una copia del viejo acuerdo. Ya lo sabías, dijo. Sabía que ella aceptó la oferta antes de que tu padre hablara con ella. Sí. Nunca me lo dijiste. No. Sí. Fuera de tu apartamento, la noche que ella dijo que se iba. En el aparcamiento, después del cumpleaños de tu madre. En aquel restaurante cerca de la facultad, cuando me acusaste de mandar a alguien a hablar con su familia. Su color desapareció poco a poco. Dije que no había hablado con tu padre. Dije que no la obligué a irse. Dije que ya tenía planes en el extranjero. Y cada vez me llamaste mentirosa. Dije en voz baja. Te odié por eso, dijo él. Lo sé. Aún así, aceptaste casarte conmigo. Esa pregunta dolió de un modo que ninguna acusación había dolido, porque no había respuesta digna. Te quería, dije. Le dejé oírlo en pasado, por primera vez desde que renací. Te quise hasta el día que rompí el compromiso. Entonces, ¿por qué? Porque el amor no me estaba salvando. Antes, pensaba que irme era admitir que había perdido esos años. Luego entendí que quedarme solo perdería más. ¿Amás a Álvaro?, preguntó. Miré hacia donde él discutía con un periodista sobre si la reutilización adaptativa se estaba convirtiendo en un eslogan de marketing. Nos miramos un segundo. Sí, dije. Capítulo adelante. Álvaro no me lo pidió en una azotea con velas. Fue una tarde normal en la Ribera, comiendo fideos de un tupper, porque a ninguno se nos ocurrió cenar. Me ofrecen dar clase un semestre en Londres, dijo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Qué bien. Quiero que vengas parte del tiempo si tu agenda lo permite. Algo se movió en mi pecho. No porque me pidiera seguirlo, sino porque ya había hecho hueco en sus planes para mi trabajo. Cuando volvamos, dijo, casi con desgana. ¿Quieres que nos casemos? Casi se me caen los palillos. Es la peor pedida que he oído. Puedo mejorarla. Deberías. Sofía, no quiero salvarte. No necesito que me salven. No quiero que renuncies a tu trabajo, a tu familia, a tus opiniones tercas sobre los pasillos de hotel, ni a la forma aterradora en que anotas los contratos. Eso último es esencial. Quiero construir una vida al lado de la tuya, dijo. No encima, no en su lugar. El río corría oscuro y lento detrás de él. Antes, matrimonio significaba cogerme. Menos proyectos, menos amigas, menos decisiones, más espera. Esto no se sentía así. Sí, dije. Epílogo, la vista de frente. 3 años después, la última fase de la Ribera se inauguró. El hotel restaurado de Grupo Serrano se convirtió en una de las propiedades más queridas de la ciudad. El centro cultural acogió exposiciones, conciertos, talleres, foros de diseño. Varios negocios originales del barrio crecieron en vez de desaparecer. No era perfecto. Nada real lo es. Eso también aprendí a quererlo. Mi padre me fue entregando el control de la división de hostelería y desarrollo urbano. Seguía llamándome tras cada reunión de la junta para decirme todo lo que había hecho mal. Luego les decía a sus amigos que yo era la mejor ejecutiva de la empresa. Álvaro y yo nos casamos, tranquilos, al volver de Londres. Mantuvimos despachos separados, apellidos separados y opiniones separadas sobre casi todo lo relacionado con arquitectura.
Elena acabó dejando Fuente Clara tras vender sus acciones a otro inversor. Y año después, supe que había montado una consultora pequeña en otra ciudad. Nunca fuimos amigas. No hacía falta. Esperaba que por fin construyera algo que no necesitara vencerme a mí para tener valor. Diego siguió al frente de Marín Salud. La empresa se recuperó de los retrasos del polígono y creció despacio. Se convirtió, según contaban, en un mejor líder tras aprender a no dar por hecho el trabajo invisible de los demás. Nos veíamos, alguna vez, en actos del sector, educados, a veces casi cálidos. No hubo castigo final ni dramático esperándolo. No se arruinó. No bebió cada noche. No suplicó bajo mi ventana. Simplemente vivió sabiendo que, cuando por fin aprendió a valorar lo que tuvimos, yo ya no quería volver. Y eso fue suficiente. Una tarde de otoño, en la azotea del Hotel de la Ribera, después de un largo evento de apertura. Bajo mis pies, el viejo distrito brillaba junto al río. Naves de ladrillo que iban a demolerse ahora tenían restaurantes, galerías, estudios, habitaciones de hotel, oficinas. Álvaro salió con 2 tazas de té. «Has desaparecido. Estoy trabajando. Estás mirando edificios. Eso es trabajo», dije. Mi padre llamaba desde abajo, exigiendo saber por qué la directora del proyecto faltaba a su propia fiesta. Lucía había mandado 3 mensajes sobre las reuniones de la semana siguiente. Mi vida era ruidosa, exigente, imperfecta y completamente mía. Pensé en la chica que fui. Creía que la devoción significaba quedarse. Creía que ser elegida por Diego Marín probaría que su vida tenía valor. Pasó años en el mismo sitio, esperando a que él se diera la vuelta. Al final, renacer no me dio una oportunidad mejor de hacer que él me quisiera. Me dio una oportunidad mejor de marcharme. Álvaro se apoyó en la barandilla. A mi lado. ¿En qué piensas? Miré la luz que se extendía hacia el este. Sobre Madrid. En mi vida anterior, dije, pasé años esperando a que Diego se diera la vuelta. En esta, me di la vuelta yo primero. Solo entonces entendí que toda mi vida me esperaba delante. Fin, la segunda historia. Estaba a punto de morir ahogada cuando entendí la verdad. Mi alma, no. Desapareció. Flotó en el aire y vio cómo sacaban mi cuerpo del agua. No, espera. Esa no es esta historia. Esa es otra vida que también viví. Esta empieza así. Estaba a punto de rechazar la declaración de Héctor, cuando algo en mi mente hizo clic. No eran pensamientos. Eran recuerdos. Imágenes y frases nítidas de un futuro que ya había vivido. Acéptalo. Resonó una voz en mi cabeza, la mía, pero más vieja, más triste. En el futuro, él se lanzará al fuego por ti. El segundo, protagonista da pena. Nunca tendrá el amor que merece. Esas palabras destaparon algo en mí. De golpe recordé toda mi vida anterior. El pecho se me encogió y levanté la vista hacia él. Héctor, el chico malo del instituto, tan nervioso como un niño delante de mí. Al ver que yo no decía nada, una sombra de arrepentimiento le cruzó la cara. Lo entiendo, Alba. No volveré a molestarte, dijo, como si no lo hubiera oído. Sonreí y me lancé a sus brazos. Héctor Roldán, prometo ser tu novia. Lo soy ahora y lo seré siempre. No debí de usar mucha fuerza. Aún así, él se tambaleó hacia atrás y quedó apoyado en la pared. ¿Qué? ¿Has dicho, Alba? No juegues conmigo, dijo, con la voz cada vez más baja. Mi corazón se encogió. Los recuerdos de mi vida anterior volvieron de golpe. Cada vez que Marcos Ferrer me hacía daño, era Héctor quien corría a consolarme. Tenía esa misma expresión de dolor contenido. Lo abracé con más fuerza. Luego, levanté la vista. Un mechón de pelo le caía sobre la frente, movido por el viento. Sus ojos, siempre coquetos y desafiantes,
habían perdido brillo. No te miento, dije, con la voz temblando. Confía en mí. Esta vez estaremos juntos de verdad. Se giró. La línea de su mandíbula se tensó. ¿Por qué dices estas cosas? ¿Por qué? ¿Me has aceptado? El dolor de mi vida anterior y el pánico de haber vuelto a hacer se me desbordaron como una presa rota. Héctor, ¿qué preguntas son esas? Te acabas de declarar. Yo he dicho que sí, y en vez de alegrarte, me haces estas preguntas. Las lágrimas me caían por las mejillas. Apenas podía respirar. Él se quedó paralizado. Sus brazos subieron y bajaron, sin atreverse a tocarme. Alba, no llores, dijo, bajando la cabeza. Sus dedos, cálidos, me secaron las lágrimas. No importa. Aunque llores como un gatito, sigues siendo la más bonita. Para mí, eres lo más brillante y valioso que existe. Esa frase me hizo llorar aún más fuerte. Entonces, entendí por qué se había declarado justo en ese momento. ¿Cómo empezó todo? El instituto había organizado una carrera de fondo, solo porque Marcos comentó, sin pensarlo, que el premio era bonito. A mí no me gustaba correr y tenía poca resistencia, pero el deseo de que él me elogiara me hizo aguantar. Me caí 2 veces en la pista, las rodillas cubiertas de sangre. Gané el premio, cojeando y llorando, y fui a buscarlo. Estaba apoyado en la pared, disfrutando del aire acondicionado, bebiendo un té frío que otra chica le había traído. Marcos, dijiste que te gustaba, así que lo he ganado para ti, le dije. Le echó un vistazo, casi sin mirar. ¿Yo dije eso? ¿Por qué te has puesto así? Estás llena de polvo. Nada bonita. Me miró de arriba, abajo, y frunció el ceño. Como chica, deberías tener un poco más de conciencia de ti misma. No me gustas. Todo lo que haces me molesta. Se fue, sin mirar atrás. Las risas burlonas de mis compañeros eran bajas, pero las oí perfectamente. Héctor sabía que Marcos me había rechazado sin piedad. Sabía que yo dudaba de mí misma por esas palabras. Por eso me paró aquel día. Se declaró. Quería demostrarme, con hechos, que en este mundo alguien me quería de verdad. Yo merecía ser amada. El amor de Héctor no era solo palabras. Sus sentimientos eran reales. Quería envolverme entera, pero en mi vida anterior yo no lo entendí. Me limpié la cara y lo miré fijamente. Me puse de puntillas y lo besé. Le rodeé el cuello con los brazos y me quedé en sus labios fríos. Él se quedó como hechizado. No se movió. Finalmente lo mordí con suavidad y me apoyé en su pecho, sin aliento. Todavía estaba rígido por completo. No pude evitar sonreír y provocarlo. Héctor Roldán, ¿dónde está la dignidad del chico malo del instituto? Antes eras muy chulo. Y ahora su mano me acarició despacio la espalda. De repente me apretó contra su pecho. Me levantó la barbilla con firmeza y me besó de vuelta. Al final, nos apoyamos el uno en el otro para calmar la respiración. Sabes que no soy buena persona, dijo, fingiendo dureza. Si te quedas conmigo, no podrás librarte de mí. Eres muy antipático conmigo, le dije, dándole otro beso corto. No seas antipático, o no dejaré que me beses más. Se puso rojo, pero insistió. Está bien, entonces no te beso. Nunca había tenido novio. No sabía cómo conquistar a nadie. Le escribí a Diego, mi mejor amigo, y le pregunté cómo se hacía. Enseguida me contestó, sorprendido. Tantas chicas guapas se te declararon en el instituto, y no aceptaste a ninguna. Pensaba que eras gay. Ese chico habla demasiado, pensé. Cuanto más habla, más se equivoca. Aún así, me dio ideas. Desayuno, dulces, regalos. El orden importa. Cuando volví a la residencia,
Héctor ya llevaba horas leyendo su libro de contabilidad. Al verme entrar, sin levantar la cabeza, dijo: «Por fin decides volver». Le tendí una bolsa de dulces. «Son para ti». No los aceptó de inmediato. Levanté las cejas, sin entender. «¿No te gustan?». Sacó una tableta de chocolate de la bolsa. «Puedes comerte el resto. Yo solo quiero esta». Cuando me di la vuelta, para irme con el resto de los dulces, me agarró por la cintura y me apoyó contra el escritorio. «No te muevas. Sé buena», me susurró al oído. Casi no podía respirar. Me removí, tratando de soltarme. Entonces oí un gemido apagado. La mano en mi cintura se apretó más. «No lo sé. Solo que no puedo evitarlo. Deja que te bese primero». Después de eso, huí al baño, como si me persiguieran. Al día siguiente, un rumor recorrió el instituto. Alba Duarte, la chica formal, había aceptado la declaración del chico malo, Héctor Roldán. Alba siempre andaba, detrás de su amigo de infancia, Marcos, ocupándole sitio, llevándole agua. Marcos es de hielo. Alba ya no puede seguir insistiendo. Puede que solo quiera darle celos a Marcos. Cuando entré, dejaron de hablar de golpe. El aula se quedó, en silencio. Marcos, que se sentaba a mi lado, me miraba fijamente, esperando que fuera a mimarlo como siempre. Me senté con calma, como si nada. Él se levantó, golpeó mi mesa con los nudillos. «¿Qué haces?». Levanté la vista, con fastidio. «Ya no voy a guardarte el sitio, Marcos. Eso es todo». Él pensó que estaba fingiendo, que quería provocarle. «Alba, no te hagas la difícil. He venido a hacer las paces. Una chica debería cuidarse a sí misma», dijo, con voz solemne. «Y mi paciencia tiene un límite». Qué cara dura. Pensar que intentaba provocarlo. Me levanté, dispuesta a responderle. Otra voz cayó con fuerza sobre el aula. «Soy mejor que tú, aunque sea el chico malo». Era Héctor. Entró con la mochila en un hombro. Caminó hasta nosotros y tiró su mochila a los pies de Marcos con un golpe seco. El suelo tembló. La cara de Marcos mostró una punzada de dolor, aunque su tono siguió siendo frívolo. «¿Con tu comportamiento te crees mejor que yo?». Esa mañana, la profesora Nuria entró con unos documentos. «Compañeros, el examen de mitad de curso ha terminado. Ahora cumpliré mi promesa». El aula se quedó en silencio. En mi vida anterior, la profesora tuvo la idea de asignar sitios según las notas del examen. Quien quedara primero podía elegir a cualquiera de la clase como compañero de mesa. En mi vida anterior, yo estudié como loca solo para sentarme junto a Marcos. Qué idiota fui. No dije nada durante un buen rato. Héctor bajó la cabeza y jugueteó con su libro. Marcos se levantó. «Profesora, esta mañana ha pasado algo». Alba discutió conmigo. Quizá esté avergonzada, pero siempre ha querido sentarse conmigo. Estaba tan furiosa que casi no podía hablar. «Profesora», dije, «Marcos es muy narcisista. Siempre cree que los demás hacen las cosas por él. He quedado primera por mí misma, sin relación con nadie. En cuanto a mi compañero de mesa», señalé a Héctor, «él. Así podré ayudarle a subir la media de la clase». Después de clase, uno de los amigos de Marcos vino a burlarse. «Alba se le da genial retorcer la verdad». Marcos, el buen estudiante, llamado al despacho por primera vez. Héctor estiró una pierna y apartó su mesa. «¿Quieres esperarme en el callejón detrás del instituto y pelear?». Se fueron con las caras entre verdes y blancas. Le susurré al oído. «¿Ahora sí crees que no me gusta Marcos?». No dijo nada. Seguí. «De verdad he cambiado. Puedes vigilarme a partir de ahora». Sus mejillas se pusieron rojas.
hasta el cuello y las orejas. Traje 2 desayunos hoy, le dije, sacando una fiambrera. Leche caliente y diabollos. Miró las cosas de la fiambrera. Su expresión cambió. ¿Los has traído para mí a propósito? Su voz sonó baja. He oído que a menudo traías esto para Marcos. No tiene nada que ver con él, expliqué deprisa. Si no lo quieres, déjalo. Presionó la fiambrera hacia mí. Ya que lo he cogido, no lo desperdicies. Bebió la leche de un trago. Después vi las ronchas rojas en su cuello. ¿Estás bien? Le agarré la mano. No lo sé. Quizá el viento. Recordé su reacción, extraña al ver la leche. El corazón se me encogió. ¿Eres alérgico a la leche? Sé. Quedó callado. Le apreté la mano. No me mientas. Soy alérgico, dijo. Pero es la primera vez que me preparas el desayuno. Quería comérmelo. Se me llenaron los ojos. ¿Eres tonto? Tenemos todo el tiempo del mundo. Sus ojos brillaron. ¿Me traerás el desayuno mañana también? Mientras esperábamos en la sala de urgencias, vi movimiento en el pasillo. Carla. Vives corría detrás de un médico, tirando de su manga. El médico la apartó. Se arrodilló en el suelo, suplicando algo. Al final, el médico solo negó con la cabeza. Su abuelo tenía una insuficiencia renal grave. No podían pagar el tratamiento. El hospital no era una casa de caridad. Algo se removió dentro de mí. Carla Vives era un talento raro para el desarrollo de programación. En los años siguientes, la industria del videojuego móvil llegaría a su punto más alto. Me acerqué a ella. Hola, soy Alba. He oído hablar de ti. Ganaste el premio de la Olimpiada de la ciudad. Ella se apartó, fría. ¿Qué quieres? Puedo ayudar a tu abuelo con su enfermedad. Yo pongo el dinero, tú pones el talento. Podemos ganar, las dos. Confía en mí, dije. No te trataré mal. Llamé a casa y pedí que organizaran el tratamiento de su abuelo. Colgué y recordé algo. ¿Vas a venir a mi instituto? Sí, dijo Carla. Ofrecen una beca alta. Le susurré al oído. Ten cuidado con un chico llamado Marcos. Es un maestro fingiendo ser bueno. Y un pervertido. Ella lo tomó muy en serio. Nuria presentó a Carla a la clase. Marcos, que llevaba semanas apagado, notó en ella el mismo tipo de aire que él mismo tenía. Carla se sentó junto a Marcos. Él usó las mismas frases torpes de siempre, intentando conquistarla como si fuera yo, otra vez. Ella no se movió ni un milímetro. Al tercer papelito que le pasó, en clase, estalló. Marcos, que tú no quieras estudiar no significa que yo tampoco. Contrólate delante de todos, dijo, de pie. Él perdió los papeles. Te hago un favor fijándome en ti. No seas desagradecida. Probablemente me confundió con la persona que siempre le servía en su vida. Y anterior. Mi móvil vibró. Un mensaje de la secretaría de mi padre. El padre de Marcos había sido despedido. El gusano que llevaba años dentro de la empresa de mi familia, por fin fuera. Marcos. Le llamé, sonriendo con suavidad. Tenía que darle este golpe. Han despedido a tu padre. Por orden mía. A partir de ahora, todos los recursos de mi familia no tienen nada que ver contigo. Con los ojos rojos, empujó todos los pupitres de delante. ¿Qué has dicho, Alba? ¿Cómo te atreves? Pensaba usar a tu familia como escalón para cambiar de vida. ¿Con qué derecho me apartas sin permiso? Me gritó. Sin razón alguna. Marcos, creo que ya he sido bastante amable, le dije. No has hecho nada todavía, así que no te he cortado del todo el sustento. Serás un oficinista normal toda tu vida, con la crisis de calvicie y barriga a mitad de edad, luchando con lo básico. Esa noche, Marcos se coló en mi casa. Llevaba más de 10 años viviendo allí, así que le resultó fácil evitar la seguridad. Cuando salí del baño, estaba sentado en mi cama. Al verme,
Sonrió y se arrodilló de golpe. Alba, vengo a admitir mi error. Antes me equivoqué. Voy a cambiar. ¿Podemos arreglarlo? Sí. Arrastró 2 pasos hacia mí. Acabo de darme cuenta de que te quiero. No me alarmé demasiado. Marcos, eres el mejor fingiendo. Hasta te crees tu propio papel. La policía llegó pronto. Se lo llevaron. Marcos desapareció de mi vida. Héctor y yo entramos juntos en la Universidad Complutense. Nuestras familias se conocieron. Íbamos a casarnos al terminar la carrera. El velo blanco cubrió mis ojos borrosos de emoción. En estas 2 vidas, por fin me puse el vestido de novia que siempre había soñado. Me casé con la persona que más quería. Bonus, desde la perspectiva de Héctor. Vida anterior. Cuando recibí la llamada del bar, acababa de llegar a casa tras horas extra, agotado. En cuanto vi que era de Alba en la pantalla, sentí una alegría que no pude controlar. Ella siempre me apartaba. Hacía tiempo que no me llamaba. Contesté enseguida, pero no, era su voz. Somos del bar. La señorita Duarte está borracha. Su número es él. Único que responde. ¿Puede venir a recogerla? ¿Borracha otra vez? El corazón me encogió. ¿Qué le habría hecho Marcos esta vez? Cuando llegué, ya estaba completamente ebria, tumbada sobre la barra, con la cara roja, murmurando algo. Me incliné y la levanté en brazos. Escuché con claridad lo que decía. Marcos, ¿qué me pasa a mí? Un nudo me subió por la garganta. No podía respirar. La llevé al coche en silencio. Entreabrió los ojos y vio un colgante feo en el salpicadero. «¡Qué feo!», dijo, riendo. «Es feo», le dije, pero hubo un tonto que intentó de todas las formas recuperarlo para dárselo a alguien. Al final, lo rescató de la basura. Ella pareció pensar en algo y se quedó callada. Después empezó a insistir en que no quería ir en coche. No tuve más remedio que llevarla a la espalda y caminar. El peso sobre mi espalda era el sentimiento que llevaba tanto tiempo deseando. Caminaba despacio. Hasta un niño que pasaba dijo: «Este chico mayor es muy bueno». «Sí, soy muy bueno. ¿Por qué no puedes sentirlo, Alba?» La arena y el viento me picaban en los ojos y lágrimas frías me rodaron por las mejillas. «Alba, deja de torturarte. Mírame a mí». Silencio en mi espalda. No hubo más respuesta después de eso. Después, nuestra relación tocó fondo. Ella dijo cosas duras, pensando que eran crueles. Sabía que quería poner distancia entre nosotros. No soportaba verla y sufrir más, así que me alejé por mi cuenta. Oí que un templo antiguo era famoso por conceder bendiciones para el amor. Me arrodillé frente al altar un día entero, y el resultado fue que estábamos destinados a no estar juntos. Grandes lágrimas me rodaron por las mejillas y apenas podía respirar entre sollozos. Después Marcos se casó. Encontré a Alba y no tenía buen aspecto. No me atrevía a acercarme por miedo a incomodarla. Estaba sentada junto al pasillo, mirando la lluvia fina. Cerré los ojos y no pude evitarlo. Le sostuve un paraguas encima. Ella se giró y me miró, y hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Caminamos del verano al invierno, de la ciudad antigua a las montañas nevadas. Desde que no rechazó mi mano durante el viaje, las cosas entre nosotros mejoraron. Pasamos un tiempo dulce juntos. Ella incluso aceptó casarse conmigo. En ese momento, mi mundo se hizo pedazos. La secuestraron. La antigua fábrica, abandonada, estaba llena de gasolina, y el fuego empezó. Ella estaba acurrucada, en el suelo, sola. Esto era lo que de verdad significaba estar destinados a no y estar juntos. El corazón se me partió como si lo desgarraran, y solo me quedó un pensamiento. No podía dejarla esperar más. Debía de tener mucho miedo. Corrí hacia ella, sin pensar en nada más.
y la abracé fuerte. «Qué pena», dije. «Acabábamos de empezar. Si hay otra oportunidad, espero que veas con claridad. No lo quieras a él como a mí. Y si sigues sin quererme, encuentra a otra persona. No importa quién. Mientras te trate con sinceridad. Alba, podemos tener otra oportunidad. Esta vez vivirás una vida plena de verdad. Fin.